Yo me levanté hoy pensando quién es Sonia Rivera porque yo sé que lo que se espera es una ficha biográfica y la voy a dar inmediatamente. Pero realmente todo lo que yo he escrito se refiere a la condición humana. Cuando hablo de la condición humana me estoy refiriendo a quién es uno, quién es cada cual. Y eso realmente es muy difícil, te toma toda la vida. ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí mejor, bueno, cuando tú lees una ficha, yo nací en Güines, en La Habana, lo que era La Habana, hoy en día es la provincia de Mayabeque, el 8 de agosto de 1937. ¿Qué soy? Soy cubana. De eso estoy segura. No de tantas cosas estoy segura, pero eso estoy muy segura. Soy cubana. Soy madre, soy abuela, soy escritora. Aprendí a leer muy tarde porque me enseñó mi abuela. Tenía 7 años. Tan pronto aprendí a leer, encontré el mundo. Encontré un mundo que me satisfizo de tal manera que voy a decir que por eso en gran parte escribo. Y empecé a escribir muy pronto, mucho más de lo que publico. Y el otro día estaba escribiendo precisamente una crónica o algo, estaba escribiendo y diciendo que he escrito más y escribo mucho más en mi cabeza que lo que escribo en la computadora, o antes lo que escribía en una máquina de escribir. En mi cabeza escribo todo el tiempo y edito completamente. Soy maestra, soy muy maestra. Enseñé en CUNY por más de 40 años. Hace muy poco me jubilé, hace 3 años. Y soy activista cultural. Y no me gustan, las cosas que me gustan, seguro tengo, no me gustan la injusticia. Ninguna. Y si me preguntaran, y digo esto porque para mí es una parte muy importante de mí, si me preguntaran una que yo quisiera, parecía un mago, una sola cosa que yo deseara mucho, un deseo diría que no haya hambre en el mundo. Para mí eso es muy importante. Y basándome en estas cosas es que he escrito todo lo que he escrito. Las historias prohibidas de Marta Veneranda, me decía, fue un libro que lo empecé, un libro que se trata de, todo lo que yo escribo se trata del amor. El amor en todas sus manifestaciones, en muchísimas. Y una exploración de la condición humana, lo que es. Y en el caso, y siempre, en las historias prohibidas están los inmigrantes. Porque, bueno, sale espontáneamente, porque yo he vivido aquí, he estado por mucho, he residido por muchos años, aunque fluctúo entre Estados Unidos y La Habana, pero bueno, he residido muchos años aquí. Es un libro que empezó para contar unas historias de inmigrantes, sin pensar en convertirse en historia prohibida. Sucedió algo un día que lo cuento en el cuento que se llama El olor del desenfreno. Ese fue el primer cuento. Sucedió algo en la vida real y de ahí salió la historia, que claro, se convierte en historia, en fábula muy pronto. Y de ahí se me ocurrió que iba a ser, ya yo tenía otras historias de ese libro, que eran más bien historias tristes, más que historias prohibidas, de los inmigrantes, que se iba a convertir en historias prohibidas. Historias prohibidas, como yo lo defino, como lo define la introducción del libro, es cualquier cosa, cualquier situación que avergüenza a una persona suficiente para no querer decirla. Y en el libro, que siempre es en primera persona, son personas que le están hablando a una narradora que se llama Marta Veneranda, pues se define así. Hay historias que tendrían una carga pública realmente seria, porque hay historias hasta de crímenes que nunca se supieron, pero hay otras que son historias que realmente pudieran contarse. Yo considero, en el momento que se publica y después lo han considerado un libro, 1997 ganó el premio de Casa de las Américas de literatura escrita en Estados Unidos. Entonces la gente lo ha considerado, los críticos y muchas personas, como un libro realmente prohibido, un libro atrevido. Para mí es un libro ingenuo, hasta cierto punto, y sin ningún punto, porque es un libro que no trata, para mí realmente, historias que son turbias. Me parece, por ejemplo, incesto, y no hay ninguna. Así, todas tratan de amor. Amor entre personas de diferentes sexos, amor entre personas de igual sexo, lo mismo hombres que mujeres.
y otras condiciones de abuso doméstico, sobre violencia doméstica hay una historia. Rosas de Abolengo es un personaje que, Rosas de Abolengo tiene un personaje, Lázara Alcántara Bautiz, la protagonista, que yo lo quiero mucho. Es una mujer que es una verdadera transnacional, una mujer que nació en Argentina, después se cría en gran parte en Cuba, después en Nueva York, y de ahí surge esa historia que también es una búsqueda de que, ¿quién es Lázara Bautiz? Ella misma, buscándose. Ese es el libro. Después tengo el otro, Historias de mujeres grandes y chiquitas, trata el mismo tema de otras maneras. Tengo un libro que quiero mucho, unos cuentos, que son Los 4 tiempos de Ana, dedicados a Ana Mendieta, la escultora, que fue amiga mía, y quien murió de una manera trágica el 8 de septiembre de 1985, que también es una niña que enviaron para acá, para Estados Unidos, con la Operación Peter Pan. Yo no voy a explicar qué es la Operación Peter Pan si no lo saben, pero fue una estrategia de los Estados Unidos, parte de la Iglesia Católica. No se puede decir la Iglesia Católica porque hubo parte de la Iglesia Católica que no lo quería. Yo no lo sabía hasta recientemente en Cuba, pero para desestabilizar el gobierno revolucionario al principio, y se dijo que los niños le iban a quitar la patria potestad. Vinieron niños de la clase media y alta, todos, niños pobres no, porque esos estaban definitivamente, la mayoría se sentían mejor, aunque tiene que haber habido excepciones, en todo hay excepciones, en todo hay excepciones. Y tengo el último que escribí, ha sido muy poco divulgado, a mí me gusta mucho, que se titula Cuéntame una historia, 7 que pueden ser novelas. Y ese trata de también, otra vez, la condición humana tan compleja. Siempre tratan de eso, porque yo estoy contando Rosas de Abolengo, es mucho más que lo que yo estoy diciendo, claro. Y este último, la historia principal, el personaje principal es un caso de eso, de un hombre que se identifica como, la cosa es esta, se identifica como gay, pero se da cuenta que sexualmente le gustan las mujeres. Y entonces lo baso en una historia que escribió que es diferente. Lo que yo busco ahí, como para mí siempre el ser y el parecer han sido cosas muy importantes. Uh-huh. Y en este caso hay veces que se da que el parecer se convierte en ser. A lo mejor lo que estoy diciendo es un poco críptico y confuso, pero si lees la historia te das cuenta de lo que quiero decir. Ahora que estoy escribiendo con todo esto del coronavirus, la pandemia me ha llevado mucho tiempo. Uno, la vida familiar, otro, la cabeza mía con todo esto que ha sido, más que personalmente, todo lo que ha sucedido, sobre todo en este país, muy preocupante. Pero tengo un libro que es el que pienso. Escribí algo sobre el coronavirus que se publicó en La Habana y aquí en Nueva York. Y lo que estoy escribiendo, quiero terminar, es el libro de los aniversarios, que son unas memorias que comencé tan pronto llegué a esta ciudad, en 1966, 67, en el 80 yo las estaba escribiendo y todavía se han publicado partes, se han publicado algunos fragmentos, unos capítulos, pero están inconclusas, quisiera terminarlas porque para mí la lectura me ha salvado tanto la vida, tanto en los momentos difíciles, en los momentos contentos, pero sobre todo en los difíciles, que yo pienso que leerla, es una historia, como todas las historias, pero en el caso mío, de una niña muy pobre, hago muchas cosas y bueno, lo que es la vida, y las ilusiones, yo creo que en medio de todo es una historia que mucha gente también los va a ayudar.